Hola, mi nombre es Rubén Monroy. En esta masterclass venimos a abordar cómo enfrentarnos a proyectos de animación experimental, entendiendo el cine como una construcción humana, como esta evolución que hemos ido llevando en estos nuevos medios, estas nuevas tecnologías, cómo esto aporta a nosotros como artistas y nos da más posibilidades para enfrentarnos con más desarrollo y más propuesta. Mm, Empezaremos hablando sobre John Grierson, este director y este fundador, uno de los fundadores de la National Film Board de Canadá, con uno de los postulados acerca del documental. El gesto espontáneo tiene un valor especial en la pantalla. El cine posee una capacidad sensacional para subrayar el movimiento que la tradición ha formado o que el tiempo ha desgastado. Su rectángulo arbitrario revela especialmente el movimiento, le da un alcance máximo en tiempo y espacio. Conocer con la cámara, esto es lo que nos está haciendo este llamado de atención de John Grierson, porque realmente nosotros necesitamos conocer ese proyecto fotograma tras fotograma. Mientras vamos trabajando podemos encontrar cosas que realmente nos pide el proyecto, cosas que nunca pudieron salir anterior al guión, ¿no? Sino sobre el proyecto nosotros vamos teniendo una idea mucho más avanzada, mucho más profunda sobre lo que queremos contar. Ahora vamos a ver una parte de este animador checo, Janes Van Mayer, acerca de su decálogo de animación. Ten siempre presente que la poesía es una cosa. La antítesis de la poesía es la especialización profesional. Antes de comenzar a hacer una película, métete a escribir poemas, pinta un cuadro, haz un collage, escribe una novela, un ensayo. Porque solo cultivando la universalidad de la expresión podrás estar seguro de hacer un buen film. De la universalidad nos habla Janes Van Mayer, del conocimiento, de los lenguajes, de los medios, de esas nuevas plataformas. De eso realmente nos habla Janes Van Mayer. ¿Para qué? Para ir desglosando y llegando a una parte muy particular. ¿Cuál es esa parte muy particular? Su proyecto. Entonces aquí llega un gran eje conceptual que será lo más importante en el 100% de los casos y es la comunicación. Ese será el eje central de lo que usted quiera plantearnos en su animación experimental. Esa comunicación debe tener una idea, un verbo prima de su proyecto en el cual usted pueda describirnos su proyecto con una o dos palabras máximo. La sociedad, la política, la cultura, no sé, el hambre, cualquier expresión que usted necesite. Y después necesita usted un enfoque. Ese enfoque usted lo va a lograr sumergirse en un proyecto ya muy personal. Exactamente lo que usted nos quiera brindar, lo que usted nos quiera mostrar de esa idea, estará en dónde, en su enfoque. Se debe pensar qué cosa es más importante, si la experiencia del ojo o la del cuerpo. Se dé siempre la prioridad al cuerpo, ya que el tacto es un sentido más antiguo que la vista y es una experiencia más fundamental. Además, en la civilización audiovisual contemporánea, el ojo está notablemente cansado y deteriorado. La experiencia del cuerpo es más auténtica, libre del lastre del esteticismo. Y después de tener este gran desarrollo, usted se va a encontrar con una gran pregunta, y es, ¿cómo va a expandir su animación? ¿Será que solo se va a quedar para plataformas y para cine y para televisión? ¿O hay otros medios en los que su idea sea mucho más coherente y mucho más satisfactoria mostrarla al público? Porque para ellos es que tiene que usted que trabajar, ¿no? Para el público. Entonces, ¿será que en estos nuevos medios, será que con estas nuevas tecnologías usted va a encontrar un mejor desarrollo para su proyecto? Entonces aquí viene algo que usted realmente tiene que conceptualizar y es qué pasa con la técnica y qué pasa con la narrativa. En la plataforma, cada una de esas plataformas, desde un flipboard, desde un praxinoscopio, hasta una realidad aumentada o alguna actividad performática, usted tiene que entender cuál es el desarrollo conceptual, cuáles son las necesidades de dicha plataforma. Porque ahí usted entenderá que su proyecto no es exactamente el mismo, ¿no es cierto? De esas cuatro esquinas del cine o de la televisión. Todos sus proyectos se vuelven muy particulares.
Y realmente allí usted va a poder encontrar que su proyecto se potencia enormemente encontrando la plataforma en donde usted se pueda expresar de una mejor forma. Cuanto más profundo entres en una acción fantástica, más detallista debes ser. En este punto, es necesario confiar enteramente en tu experiencia del sueño. No te preocupes sobre ser aburridamente descriptivo, de la obsesión pedante, del detalle inútil, del documentalismo. Debes convencer al espectador de que todo lo que ve en la película le concierne, que no se trata de cualquier cosa que está fuera del mundo, sino al contrario, que todo en la película está inmerso en su mundo, hasta el cuello, sin que él se dé cuenta. Y es necesario que con todos los trucos cinematográficos que tú posees, debas convencerlo. Svanmayer nos quiere mostrar en esta cita una reflexión acerca de la sinceridad, de cómo abordamos nosotros los proyectos de la forma más honesta, más particular. Ya habíamos hablado de qué pasaba de la particularidad a la universalidad y al contrario, nosotros aquí creo que estamos entendiendo que los proyectos de animación experimental son realmente lo que somos nosotros, lo que tenemos adentro. Aquí viene una parte muy importante que es ir construyendo el proyecto, ir madurando el proyecto. ¿A qué me refiero? Que todos los proyectos necesitan un cierto grado de investigación. Investigar, sumergirse dentro de ese mundo para realmente conocer, ¿no es cierto?, con la cámara, conocer nosotros mismos como animadores, qué vamos a hacer. No es simplemente decir, tengo un plano allí, lo necesito animar en 2, 5 segundos, etcétera, sino necesito sumergirme en ese plano y no importa la técnica, no importa la plataforma, sino simplemente tengo que llegar allí más adelante del plano. Aquí viene esa parte de cómo construir ese universo visual. ¿Qué me refiero con eso? No es solo la construcción del color script, la construcción de sus personajes, la construcción de sus fondos, sino es realmente entrar a pensar en cada detalle de ese mundo, en qué color es el aire, en qué tipografías usan en ese lugar, qué publicidad hay allí en ese lugar. ¿Por qué lo digo? Porque es realmente un elemento diferenciador cuando ustedes vayan a presentar un pitch en determinado festival, evento, que realmente encontrarán en estos proyectos, en estas pequeñeces, que su proyecto realmente se entiende y la gente va a ver a qué huele ese mundo. En Relatos de Reconciliación tuvimos una cosa que nos hizo cambiar el rumbo casi del proyecto. Y fue, claro, nosotros teníamos la idea de tener unos relatos de reconciliación y siempre estábamos pensando en cómo ayudar a las víctimas, en trabajar con ellas, estar de la mano, ir y volver, ¿no es cierto? Nosotros les presentamos unos concept art, había una retroalimentación, pero en esa investigación que fue muy ardua, hubo un tema que nos hizo cambiar el panorama. ¿Cuál fue ese tema? El victimario. Empezaron a llegar victimarios a nuestros relatos de reconciliación y entonces empezamos a tener que tomar decisiones fuertísimas de producción acerca de cómo hacer ese largometraje. ¿Por qué? Porque obviamente todos veníamos con una dinámica de entenderlos, de comprenderlos, de ponernos en su lugar. Y entonces llegaron los victimarios a cambiarnos todo ese chip que nosotros veníamos construyendo con las ONGs, con estas organizaciones que nos ayudaron tanto. Y entonces allí encontramos unos desarrollos que empezaron a tomar otros rumbos. Y por ahí la parte online, la parte web, la parte transmedial se empezó a volver mucho más importante que el largometraje para salas de cine. ¿Por qué? Porque entonces nosotros teníamos allí unas personas que también hacen parte de esa gran idea, como lo dijimos ahorita, de esa gran premisa que era la reconciliación y la paz. Pero claro, si usted piensa en la reconciliación y la paz, necesita ver esos dos autores, las víctimas y los victimarios. Entonces empezamos a dilucidar y a tener que ponerlos en la palestra y a decir, sí, nos duele más trabajar con estas personas, pero tal vez vamos a intentar trabajar, abordar esos temas desde otra parte, desde otro mundo, ¿no es cierto? Y fue a través de unos desarrollos que hicimos a través de unos talleres
a través de ir y hablar de paz, humanidad. No era propiamente para animadores, pero sí era para personas que estuvieran pensando en eso, en la humanidad, en la paz. Otro proyecto que me hizo cambiar la concepción de para dónde iba ese proyecto fue Astrolabio. En algún momento sí yo tenía unos concept art y sí había hecho unos personajes y había hecho, digamos que un desarrollo bastante minucioso de cómo era el mundo de Astrolabio. Pero empecé a pensar, Astrolabio se basa aquí en Bogotá, también en la Luna y también en Marte. Hay 3 grandes episodios. Y empecé a decir, yo necesito más, necesito conocer qué pasa en ese mundo. Y empecé a pensar en la necesidad de hacer una tipografía para Marte, una tipografía para la Luna, una tipografía también para Bogotá. ¿Por qué? Porque obviamente la necesitaba para las publicidades. A ver, ellos qué consumen, ¿no? ¿Qué consumen esas personas por allá en un futuro lejanísimo? ¿Será que consumen las mismas cosas que nosotros? ¿Son tan fríos como nosotros? ¿Son tan capitalistas como nosotros? Y esa serie de preguntas me empezó como a llevar a que esa parte como de diseño gráfico del mundo fuera súper sólida en ese proyecto. Otro proyecto muy enriquecedor fue trabajar con La Fura del Sbaus, una empresa de teatro bastante potente en España. Sobre todo, siento que les quería traer este ejemplo para hablar de siempre hay que ir pensando en la creación, ir sin miedo, no ir diciendo esto no lo voy a poder hacer, necesito solamente pensar en esta pantalla que va a salir aquí para televisión, algo muy chiquito. Cada vez todo lo vamos achicando más. Yo creo que no, yo creo que aquí la experiencia es decir, voy a pensar en grande, voy a pensar en macro, voy a pensar que hay una persona que se puede encargar para el diseño gráfico, hay otra persona que se va a encargar netamente de los robots, hay otra persona que se va a hacer solamente cargo de la producción. Creo que eso es una cosa que nosotros estamos acostumbrados, mal acostumbrados en el cine de animación, sobre todo en el experimental, que es yo hago todo, absolutamente todo. Y creo que en las manos, creo que en las llaves está realmente la potencia de la animación. Favorece siempre la creación, la persistencia del modelo interior o del automatismo psíquico y no la idea. Una idea, aunque fuese la mejor, no es una razón suficiente para ponerse detrás de la cámara. La creación no es la claudicación de una idea ante otra. La idea solo tiene lugar en la creación cuando has asimilado el tema que deseas expresar. Solo después de que esto ocurra, vienen las buenas ideas. La idea forma parte de un proceso creativo, pero en absoluto constituye un impulso para él. Nunca trabajes, improvisa siempre. El guión es importante para el productor, pero no para ti. Es un documento que no compromete a nada y hacia el que has de dirigirte solamente cuando la inspiración te ha abandonado. Si esta te visita más de 3 veces durante el rodaje, tómalo como un signo. O bien estás haciendo una mala película, o bien la has terminado.